Hola, soy Dinámico, tu compañero para recorrer el camino de la matemática. Hoy estuve buscando algunas cosas de mi casa y he encontrado en una caja un libro lleno de polvo. Se ve muy antiguo, en el lomo hay algo escrito. Dice Euclides. ¿Será un nombre? ¿De quién se tratará? Voy a consultar en Google. Aquí dice que se trata de un matemático y geómetra griego que vivió entre los años 325 y 265 a.C. y es considerado el padre de la geometría. ¡Wow! ¡Qué interesante! Veamos qué más dice. Su legado es de los más importantes en el mundo. Es el responsable de dar las bases de la geometría con la escritura del libro Los Elementos. Es genial. Veamos lo que contiene el libro que he encontrado. Parecen ser algunas actividades relacionadas con segmentos, rectas y ángulos. Intentaremos solucionarlos. El primero de ellos dice: relaciona cada elemento con su definición. Estas definiciones son solo algunas de las existentes. Tenemos que buscar la descripción correspondiente a cada lugar geométrico. Veamos cada uno de ellos. El segmento se trata de uno de los elementos base de la geometría. Intuitivamente podemos decir que se trata de una porción de recta, aunque matemáticamente no se existe una definición universal. También se suele decir que es una sucesión infinita de puntos comprendido entre otros dos, aunque esta definición suele presentar muchos problemas. La recta es uno de los pilares de la geometría. Actualmente no existe una definición universal, aunque podemos aprender de ella mediante descripciones e interpretaciones. Por ejemplo, que es un objeto geométrico de una sola dimensión, es decir, carece de área y de volumen. La semirrecta se suele entender como una porción de recta que tiene un lugar de inicio y se extiende hasta el infinito. En otras palabras, se trata de una porción de recta creada al cortar una recta por un punto. Al igual que la recta, no posee una definición aceptada, pero existen descripciones que nos pueden dar una idea de lo que es. El ángulo es una cualidad usada en geometría para interpretar la medida de la apertura entre dos objetos, ya sean rectos, curvos o de cualquier tipo. Definirlo es una tarea compleja, así que nos quedaremos con algunas descripciones para rectas y segmentos. Pero no quiere decir que no exista un ángulo entre dos curvas. Una definición que se suele usar es que es una parte del plano delimitado por dos semirrectas con el mismo punto de inicio. Esta misma definición se puede ajustar para considerar el ángulo formado entre rectas y se tendría que es una parte del plano delimitado por dos rectas que se cortan. De igual manera, podemos considerar segmentos o curvas. Un ángulo agudo es uno que mide más de 0 grados y menos de 90 grados. Un ángulo obtuso es uno que mide más de 90 grados y menos de 180 grados. Un ángulo recto es uno que mide 90 grados. El punto es fundamental en el estudio de la geometría. No cuenta con una definición establecida, pero podemos describir algunas de sus características, como que es un objeto que no tiene dimensiones o que es una intersección de dos rectas o curvas. El plano suele entenderse como un objeto que posee dos dimensiones, al igual que muchos objetos geométricos no tiene una definición establecida. En la actividad 1 de tu libro, vamos a relacionar cada objeto con su descripción. Para el caso del segmento corresponde esta. Pausa el video y completa la actividad. Vaya, este libro contiene cosas muy interesantes. Veamos de qué se trata la segunda actividad. En la imagen, coloca los nombres de los puntos de forma apropiada para que aparezcan los elementos enunciados. Para esta actividad debemos escribir en los recuadros del dibujo letras mayúsculas, de tal manera que lo que está escrito en las frases sea correcto. Las letras que aparecen son A, B, C, D, E y F. La primera frase dice punto A
y se debe ubicar esta letra aquí. El segundo enunciado dice ángulo BAC agudo. Recordemos que un ángulo agudo es el que su medida se encuentra entre 0 grados y 90 grados. Teniendo A como vértice del ángulo, podemos formar estos ángulos con los puntos señalados. Ahora, de estos, solo son agudos estos dos, pero no es posible aún saber en dónde van las letras. Veamos este otro enunciado. AD es paralela con EF, lo que quiere decir que E y F van sobre esta recta, y D debe ir aquí porque el ángulo agudo BAC es este. Pausa el video y completa la actividad 2 de tu libro. ¡Qué divertido! Veamos la actividad 3. Debemos completar las tablas con el ángulo correspondiente. En la primera tabla debemos colocar la medida de los ángulos complementarios. Recuerda que dos ángulos son complementarios si la suma de sus medidas es igual a 90 grados. Veamos la tabla. El primer ángulo es de 35 grados. Debemos restar este valor a 90 para obtener la medida del ángulo complementario, es decir, 90 menos 35 igual a 55. La medida del ángulo complementario es de 55 grados. En la segunda tabla se deben encontrar las medidas de los ángulos suplementarios. Recuerda que dos ángulos son suplementarios si la suma de sus medidas es 180. Veamos la tabla. El primer ángulo es de 100 grados. Debemos restar este valor a 180 para obtener la medida del ángulo suplementario, es decir, 180 menos 100 igual a 80. La medida del ángulo suplementario es de 80 grados. Pausa el video y completa las tablas de la actividad 3 de tu libro. El libro tiene un escrito al comienzo de este reto. Dice, debes practicar si quieres mejorar. Bastante sabio. Veamos de qué se trata la actividad. En tu cuaderno, construye los ángulos con las medidas indicadas. Escribe si son agudos, rectos, obtusos o llanos. Voy a hacer el primero. Aquí dice que el ángulo ACF mide 40 grados. Lo primero es dibujarlo. Como su medida es mayor de 0 grados y menor de 90 grados, el ángulo es agudo. Pausa el video y completa la actividad. Practica lo aprendido de tu libro. ¡Qué buen libro! Ya casi lo terminamos. El último reto dice, representa la hora en cada reloj y encuentra la medida del ángulo formado entre el minutero y el horario. Clasifica este ángulo. Haré el primero. La hora es 11:20. Debo ubicar el horario en 11 y el minutero en 4. Si mido este ángulo con ayuda de un transportador, observo que es un ángulo obtuso que mide 140 grados. Pausa el video y completa la actividad 5 de tu libro. Hemos terminado este maravilloso libro. La geometría es indispensable en la comprensión de nuestro entorno. Nos ayuda a representar la manera en que funcionan las cosas. Nos veremos en otra ocasión. Chao, chao, dinamigos.